Si miras nuestro sistema alimentario, es 70% alimentos ultraprocesados. Más del 90% de los estadounidenses no cumplen con las pautas de ingesta de vegetales y las pautas de ingesta de fibra. No estamos siguiendo los patrones dietéticos que la evidencia recomendaría que deberíamos consumir para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Jessica Merritt ha dejado su huella como científica de la nutrición y dietista registrada, la fundadora de la comunicación de salud pública basada en evidencia. Con más de 1.300.000 seguidores en las redes El sociales. sistema está realmente configurado para la rentabilidad, no necesariamente para lo que va a mantener a las personas saludables. Canalizar la energía de las personas para poder lograr ese cambio efectivo es algo por lo que abogaría durante la próxima década. Eso es hermoso. La idea de que el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa es dañino para nosotros no está validada en la investigación. Sí, ¿En es serio? un azúcar procesado, igual que el azúcar de caña y la sacarosa. Todo Sí, es sí. cuestión de dosis. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que has visto en los últimos 10 a 15 años en nutrición y salud que ha sido como un gran avance para ti? Creo que probablemente ha habido un montón de cosas y Quiero comenzar con una pregunta que es sobre el sistema alimentario en Estados Unidos. Tengo curiosidad, basado en tu investigación como dietista basada en la ciencia. ¿Nuestro sistema alimentario estadounidense nos está preparando para ser más saludables o más enfermos actualmente tal como está configurado? siempre hablo de esto. Puedes establecer sistemas para que la mayoría de las personas tengan éxito o para que la mayoría de las personas fracasen. Y nuestro sistema alimentario está configurado de tal manera que la mayoría de las personas fracasen. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no estaría el sistema diseñado para que tengamos éxito? Definamos éxito y fracaso. ¿Nos referimos a la salud? Ser saludables. Sí, no los más rentables. Porque está diseñado para que la mayoría de las personas tengan éxito financieramente. Pero si estamos hablando de nuestra salud, está configurado para que la mayoría de las personas fracasen. Y la razón es porque hemos construido todo el sistema desde los alimentos que cultivamos hasta los alimentos que comercializamos y vendemos, para la rentabilidad a expensas de la salud. No necesariamente para hacer que las personas sean poco saludables. Ese no es realmente el objetivo. El objetivo puede hacerte poco saludable, ¿verdad? Pero ese no es realmente nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es la rentabilidad. De toda tu investigación en los últimos años, ¿cuáles han sido algunas de las estadísticas impactantes que has visto sobre nuestro sistema de salud y sobre las enfermedades crónicas? Lo que me llevó a este campo fue la enfermedad crónica. Mi abuelo era muy cercano a mí. Vivía a menos de 2 kilómetros de distancia y estaba a comienzos de sus 60 y fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Y luego, a mediados de sus 60, estaba quitando nieve. Vivíamos en Michigan y tuvo un ataque al corazón y falleció. Y era bastante joven para Sí. morir de un ataque al corazón y pesaba más de 200 kilos en ese momento. Y cuando le diagnosticaron diabetes tipo 2, yo era una niña, así que no sé qué nos dijeron exactamente, pero esto es lo que me transmitieron por teléfono, que solo necesitaba reducir su consumo de azúcar. Y entonces lo que hicimos fue simplemente empezar a comprar cualquier cosa que pudiéramos encontrar que fuera sin azúcar. Tenían dulces sin azúcar y donas sin azúcar. Y estábamos tan emocionados cada vez que veíamos eso en una tienda de comestibles. Saludable. Sí. Sí, y era perfecto para él, como si estuvieran hechos para él, así que lo harían más saludable. Y obviamente eso no fue lo que pasó, y así no es como funciona. Para mí, eso fue lo que realmente me interesó en las enfermedades crónicas. Y cuando miras las estadísticas de enfermedades crónicas, más de la mitad de los adultos estadounidenses, en este momento, están viviendo con algún tipo de condición de salud crónica. Muchos están viviendo con 3 o más condiciones de salud crónicas porque muchas veces, como mi abuelo, tienen múltiples. Y si miras lo que influye en las enfermedades crónicas, tienes que mirar nuestro sistema alimentario, tienes que mirar la actividad física, tienes que mirar todos estos diferentes factores que impactan las enfermedades crónicas de las personas. Y si miras nuestro sistema alimentario, según algunas estimaciones, es 70% de alimentos ultraprocesados. Y podemos hablar sobre lo que realmente significa la comida ultraprocesada y su definición. Pero la gran mayoría de ellas son alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional y se hacen porque son estables en el estante. No tenemos grandes sistemas de alimentos locales y por eso dependemos de estos alimentos ultraprocesados y muy empaquetados para, de alguna manera, alimentar al país. Y de nuevo, todo eso nos está preparando para una situación en la que más del 90% de los estadounidenses no cumplen con las pautas de consumo de vegetales. Más del 90% de los estadounidenses no cumplen con las pautas de consumo de fibra. Más del 50% de los estadounidenses consume demasiada azúcar añadida. Entonces, cuando miras los patrones dietéticos de los estadounidenses, no estamos siguiendo los patrones dietéticos que la evidencia recomienda que deberíamos consumir para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Y es lo mismo con la actividad física. Si miras los niveles de actividad física, más del 80% de los estadounidenses no cumple con las recomendaciones de actividad física. La gente no está cumpliendo con las recomendaciones dietéticas y no están cumpliendo con la actividad física. Y estamos viendo tasas récord y crecientes de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida. ¿Cuál es entonces la causa raíz de las enfermedades crónicas?
Cuando hablo de eso, generalmente lo hago desde un enfoque de sistemas. Entonces, biológicamente hay causas raíz. Y eso puede ser como resistencia a la insulina y niveles altos de azúcar en la sangre. Y depende si estamos hablando de enfermedades cardiometabólicas, que es lo que estudio predominantemente. Pero si miramos desde una perspectiva de sistema, que es como me gusta verlo, es la causa raíz real, tienes que mirar nuestro sistema alimentario, tienes que mirar nuestro entorno construido, tienes que mirar cosas que llamamos los determinantes sociales de la salud, que son estos factores no médicos que impactan directamente la salud de las personas. Entonces son cosas como el entorno construido. La gente tiene aceras, hay parques a los que la gente pueda ir, porque si simplemente incorporas la actividad física, piensa si alguna vez has ido a Europa y has estado en una ciudad en Estás caminando Europa. mucho Estás caminando 20.000 pasos o más al día. y ni siquiera lo notas. Y obviamente estás de vacaciones también. Pero si vives en una ciudad o vas a Nueva York, caminas a todas partes. Y eso está integrado en tu vida, mientras que la mayor parte de Estados Unidos está construido para la industria del automóvil, para los coches, y la mayoría de nuestras ciudades y pueblos no son muy caminables ni ciclables. Debido a eso, nuestra actividad física es menor, así que tratando de pensar en cómo puedes diseñar estos sistemas, cosas como el acceso a la educación, porque tienes que ayudarnos. Desde una perspectiva de nutrición, tienes que empezar a educar a los jóvenes sobre cuáles son algunas de estas buenas elecciones. ¿Cómo puedo mejorar mi consumo de fibra? Ese tipo de cosas. Entonces, todo eso, desde una perspectiva de sistemas, es como la causa raíz. Esencialmente, se están construyendo sistemas para la rentabilidad a expensas de la salud de las personas. Ahora, escucho todo esto de que hay sistemas en marcha que tal vez no sean propicios para inspirar a las personas a vivir de manera más saludable. Pero no es, al final del día, nuestra elección individual levantarnos y movernos, y lo que ponemos en nuestra boca y cuánto comemos cada día. Obviamente hay sistemas en su lugar que nos gamifican para ser más perezosos y consumir más calorías, lo cual va a causar más enfermedades crónicas. Pero ¿qué hay de la autoridad personal sobre nosotros mismos y decir, voy a tomar el control sobre lo que como, y voy a tomar el control sobre cuánto me muevo, en lugar de dejar que un sistema dicte lo que puedo y no puedo hacer? Y entiendo que podría ser más difícil hacer eso. Pero ¿por qué es una lucha para tanta gente? Creo que es una gran pregunta. Creo que esto es algo en lo que pienso mucho. Y creo que todos tomamos decisiones individuales dentro de los sistemas. Y por eso ambos son importantes. Entonces, la elección individual es importante. Pero los sistemas que los rodean, yo diría que son más importantes. Y los datos me apoyarían en eso. En que si construyes un sistema para que la mayoría de las personas tenga éxito, más personas tendrán éxito. Y si construyes un sistema para que la mayoría de las personas fracasen, más personas fracasarán. Entonces, si queremos pensar en cómo mejorar la salud de los estadounidenses, cómo mejorar, ya sabes, la mayoría de los estadounidenses, no solo unos pocos selectos, tienes que pensar desde una perspectiva de sistemas. Te daré un ejemplo. Individualmente podríamos estar trabajando juntos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre cuáles son las mejores cosas nutricionales que podemos hacer para optimizar nuestra propia salud. Y eso va a ser cosas como aumentar la cantidad de vegetales que estás comiendo y fibra y disminuir los alimentos ultraprocesados de bajo valor nutritivo. Y asegurarte de despertarte y mantenerte hidratado todos los días y limitar el alcohol y otras drogas y cosas así. Esas van a ser todas recomendaciones a nivel personal. Asegurarte de cumplir con todos tus requerimientos de nutrientes. Actividad física. Vas a asegurarte de mover tu cuerpo todos los días. Asegúrate de levantar pesas un par de veces al día. Asegúrate de hacer cardio, estresar un poco tu corazón. Y entonces todas esas cosas a nivel personal son muy importantes. ¿Necesitas motivar a alguien para poder hacer eso? Bueno, también puedes diseñar sistemas para ayudar a las personas a poder hacer eso. Entonces, si estoy construyendo un entorno alimentario y es 70% de alimentos ultraprocesados, en su mayoría de bajo contenido nutricional, y luego te estoy diciendo que comas la mitad de tu plato de frutas y verduras, Eso es y difícil. cumplir con tus pautas de ingesta de fibra, no es que no puedas hacerlo, es solo que lo hace mucho más difícil. Sí. Y si puedes construir un sistema para hacerlo menos difícil, vas a tener más personas que tengan éxito. 100%. Soy un fan de eso. Quiero decir, cuando tienes la capacidad de pedir cualquier comida que quieras con un dedo, ahora y que te la entreguen, también es difícil, porque ese sistema simplemente lo hace más conveniente y fácil. Pero una de las cosas que trato de hacer en mi casa con mi esposa es que simplemente no tenemos cosas azucaradas, porque sé que esa es mi debilidad. Sé que es más difícil para mí decir que no si simplemente lo veo. Así que simplemente no lo compro. No lo tengo en el refrigerador o en la casa para tratar de configurar mi entorno con más restricciones. Porque de lo contrario puedo debilitarme y puedo decir, oh, déjame ir a comer un poco más de esto y comer cosas azucaradas. Definitivamente es difícil. Pero al final del día también es mi elección y decisión.
Así que trato de establecer los sistemas para mí personalmente y trato de asegurarme de no estar presionando un botón en un teléfono para obtener calorías rápidas. Sí, Pero es tan conveniente. Entonces, ¿cómo superamos la conveniencia y este tipo de... Supongo que los hábitos que hemos construido a lo largo de los años porque el sistema nos ha facilitado el acceso a alimentos ultraprocesados. ¿Cómo podemos cambiar eso? tenemos que entender por qué el sistema está construido para la conveniencia primero. Entonces, siempre trato de mirar estos análisis de causa raíz. Y puedes remontarte hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando esta idea de conveniencia realmente comenzó a crecer y empezamos a crear estos alimentos de conveniencia. Y empezaste a tener 2 padres trabajando y el tiempo era más corto y necesitabas cosas más rápidas. No tenías todo este tiempo para preparar comida desde cero. Y eso solo ha empeorado en nuestra sociedad, en el sentido de que muchas personas están trabajando en múltiples empleos y no tienen el tiempo y los recursos para poder hacer comida. Incluso si pueden ir a comprar una bolsa de frijoles, es más barata que frijoles enlatados. Los frijoles enlatados son mucho más convenientes que lo que tomaría... Ni siquiera sé cuánto tiempo tomaría hacer frijoles. Creo que un buen rato. 30 a 60 minutos o algo así. Sí, lleva un tiempo. Es casi como si no pudieras culpar a la gente. No es que los frijoles enlatados sean una mala elección. Son una elección maravillosa. Ese es un ejemplo un poco malo. Pero es solo la opción conveniente. Y entonces creo que tenemos que entender por qué sucede esta conveniencia. Ok, tenemos estos sistemas construidos para que las personas dependan de estos alimentos convenientes o estas opciones más convenientes. ¿Cómo podemos tal vez cambiarlo para que sea una opción un poco más saludable? ¿Y qué hacer con lo que estamos trabajando? Porque ahora mismo el sistema está realmente configurado. Y sigo volviendo al sistema, pero es que realmente lo es. Está configurado para la rentabilidad. No exactamente para lo que va a mantener a la gente saludable. Entonces, ¿cuáles son las investigaciones respaldadas por la ciencia que has visto que pueden ayudar a las personas a sanar desde adentro hacia afuera? Tenemos excelentes datos sobre esto, como si tuviéramos datos muy consistentes sobre ciencia de la nutrición y datos de actividad física. Solo necesitamos que la gente adopte los comportamientos. Así que, la cosa es que cuando comencé mi investigación de doctorado, estaba realmente en la prevención de enfermedades crónicas y quería ver qué podíamos hacer. Quería responder a la pregunta que acabas de hacer. Sí. ¿Qué podríamos realmente hacer para optimizar la salud de alguien y poder lograr que se curen desde adentro hacia afuera? Y lo que encontré fue que tenemos datos muy buenos y han sido consistentes durante décadas sobre la mejor manera de hacer eso y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. El problema es el cambio de comportamiento. El problema es lograr que las personas adopten esos comportamientos. Y eso es lo que realmente me interesó. Mi investigación se centró realmente en estas cosas que llamamos estrategias fácilmente adoptables para reducir el riesgo de enfermedad. ¿Cuál es la cosa mínima viable que podemos lograr que alguien haga que pueda reducir significativamente su riesgo de enfermedad? ¿En serio? Y así, esas eran cosas como caminar después de una comida o tomar fibra. Usamos un suplemento de fibra, pero era solo intentar aumentar tu ingesta de fibra. Pero cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ver el problema de lograr que la gente adopte los comportamientos más que nada. Se vuelve imposible no mirar los sistemas que ¿En serio? están interfiriendo y haciendo que sea difícil para las personas adoptar los comportamientos. Incluso si tuviéramos los sistemas perfectos, Sí. si no hubiera coches y la gente tuviera que andar en bicicleta o caminar, en todas partes. Y dan 10,000 pasos al día como mínimo. Y pasan el tiempo con amigos y familia todo el día. Y sus relaciones son ricas porque sus amigos y familia viven cerca de ellos. Y ven a los vecinos y están en actividades y tienen 80% de opciones de alimentos saludables. Cuando vas a la tienda y tienes que preparar tus comidas y todas estas cosas diferentes, ¿todavía tendría que haber un cambio de comportamiento en torno a la conveniencia rápida y fácil? No lo sé. ¿Azúcar? Probablemente. Todavía necesitaría haber un cambio de comportamiento incluso si el entorno y el sistema estuvieran configurados perfectamente para tener éxito en la salud óptima. Sí, probablemente. Quiero decir, estamos programados para amar el azúcar, por ejemplo. Es como algo biológico. Amamos el azúcar. Así que, si tienes azúcar disponible, es como que decimos, queremos más azúcar. Dulce, dulce. Y de nuevo, no es que un poco de azúcar sea malo. Es el consumo excesivo de cualquier cosa. Ese es el problema. Pero a tu punto, si tuviéramos un sistema así, habría muchas más personas que estarían adoptando los comportamientos que se recomiendan versus lo que vemos ahora. Y así todavía nos gustarían todas las recomendaciones personales y desarrollos personales y todo eso.
Seguiría siendo importante, pero habría más personas capaces de tener éxito dentro de esos Sí. sistemas. ¿Eres de Michigan originalmente? Sí. Eso es una pena. Soy de Ohio. Pero está bien. No soy fan de Michigan realmente. Ok, eso es bueno. Fan de Muy Michigan bien. State. Podemos estar de acuerdo en eso. Michigan es en realidad un lugar hermoso. Pero he vivido en Los Ángeles por 13 años y viví en Nueva York antes de eso por un par de años. Pero cada vez que regreso a Ohio o St. Louis o al Medio Oeste Sí, y aterrizo en un aeropuerto en el Medio Oeste, me sorprende lo mal que puede estar algunas veces. Porque estoy en una pequeña burbuja aquí en Los Ángeles y estoy rodeado de personas que son bastante activas y en mejor forma, diría yo, conscientes de la nutrición y el movimiento. Pero cuando regreso y aterrizo en un aeropuerto, veo mucho del dolor físico y la lucha y la enfermedad crónica frente a mi cara en ciudades del Medio Oeste. Tal vez sea solo en aeropuertos, pero se siente como mucho del país está luchando con la obesidad, con enfermedades crónicas, como mencionaste, y realmente se siente como si hubiera una crisis de salud. ¿Es eso cierto o me lo estoy inventando cuando, por ejemplo, aterrizo en estas ciudades y veo a los estadounidenses comunes caminando? sí. Definitivamente estamos experimentando un problema de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, seguro. Y vemos eso en las tasas de enfermedades cardiometabólicas, diabetes tipo 2, obesidad, todas estas condiciones cardiometabólicas que estamos viendo que continúan aumentando. Ha habido un poco de estabilización, pero eso es porque son tan altas. Las tasas son muy altas. ¿Cuáles son las tasas actuales de obesidad o diabetes tipo 2 en los estadounidenses? ¿Lo sabemos? No lo sé de memoria, pero sé que más del 50% de los estadounidenses tienen algún tipo de condición crónica relacionada con el estilo de vida. ¿En serio? Sí. Ahora, ¿eso significa que están tomando medicamentos o simplemente están lidiando con una condición crónica? Esos son diagnósticos. Así que, ¿Diagnosticado? sí, entonces, están lidiando con una condición crónica. No significa necesariamente que estén tomando medicación, pero muchos de ellos sí, Wow. ya sea una estatina para la presión arterial alta o metformina para la diabetes tipo 2. Y Jessica, parece que muchas de estas cosas pueden ser prevenibles o reversibles. ¿Es correcto? Si se pueden revertir o no, creo que aún está por entenderse. Pero muchos de ellos Ok. pueden prevenirse en el sentido de reducir el riesgo y al menos prolongar, porque deberíamos ser claros en que la enfermedad crónica es una función de la edad. Y así, a medida que tenemos una población envejecida, que es lo que tenemos, estamos viviendo más tiempo. Y cuando vivimos más y más tiempo, vas a ver tasas aumentadas de enfermedades crónicas de cualquier manera. Pero tenemos una aceleración que es algo que no necesitamos tener. Entonces hay un poco de eso que es solo una función de la edad, pero la mayor parte, especialmente en enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, es una función de nuestro entorno y de nuestros factores de estilo de vida. Sí. Y particularmente las personas contraen enfermedades crónicas cada vez más temprano en la vida, que es lo que estamos empezando a ver. Porque eso no sucedía hace 50, 70 años. No tanto, ciertamente no. ¿Y la causa principal de eso está relacionada con la alimentación? Sí, relacionado con el estilo de vida. Así que comida, ejercicio, movimiento, estrés. Pero sí, mucho tiene que ver con la comida y nuestro entorno alimentario. Me encanta que hagas mucho contenido en redes sociales desglosando las diferentes modas y tendencias y cosas de las que la gente habla, y que aportes ciencia e investigación a ello. ¿Cuál es un gran mito que estás viendo que mucha gente apoya como una tendencia de salud o alimentación últimamente? ¿O parece que hay mucha atención, donde simplemente no hay datos reales o ciencia que respalde esto? Bueno, hay tantos, Luis. ¿Cuáles son algunos entonces? ¿Cuáles son algunos que vienen a la mente en los últimos 6 a 12 meses? Que simplemente dices, esto es solo un mito, o esto es solo una moda, o esto no va a durar en los próximos años. Sí, quiero decir, un par de grandes, uno sería relacionado con el azúcar, así que la diferencia entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿verdad? Esta idea de que el jarabe de maíz de alta fructosa nos está envenenando, y ese es el problema. Y esta es una de las cosas que trato de hacer, ayudar a las personas a entender, primero, lo que la ciencia realmente dice sobre esto, y segundo, cuál es la verdadera razón por la que el jarabe de maíz de alta fructosa es tan prevalente en nuestra comida, para que podamos dirigir nuestra energía a cambiar el sistema alimentario en lugar de simplemente hacer un cambio en Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, la idea de que el jarabe de maíz de alta fructosa es exclusivamente dañino para nosotros simplemente no está validada en la investigación. ¿En serio? Sí, realmente. Es sorprendente. Entonces, el jarabe de maíz de alta fructosa no es perjudicial para nosotros. No es exclusivamente dañino. Sí, pero es dañino. Es un azúcar procesado. Al igual que el azúcar de caña, al igual que la sacarosa. Sí. Si consumimos en exceso cualquiera de ellos, será perjudicial. Pero no es Entiendo. exclusivamente dañino.
Es simplemente dañino. Ni siquiera es solo dañino. Es directamente dañino. No, de nuevo, esto se trata de la toxicidad o se trata de la dosis. Así que la dosis hace la toxicidad y si consumes en exceso, lo que la mayoría de los estadounidenses hacen. Entonces, ¿qué es el consumo excesivo de jarabe de maíz de alta fructosa a diario? ¿O azúcar de caña o cualquier tipo de azúcar? La recomendación es que menos del 10% de las calorías totales provengan de azúcares añadidos. Eso sigue siendo Sí, mucho. y la mayoría de los estadounidenses Un consumen par de más de cientos eso. de calorías al día. Sí, Y están haciendo mucho más que eso, ¿verdad? sí, más que eso. No sé los números exactos, pero sí. Déjame explicar este punto rápidamente porque creo que esto se confunde. El azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa, ambos están hechos de glucosa y fructosa. Entonces, esos son los dos azúcares simples. Se combinan y forman azúcar de mesa. Está O bien. jarabe de maíz de alta fructosa. La diferencia es que el jarabe de maíz de alta fructosa es azúcar hecha de maíz, mientras que el azúcar de caña es azúcar hecha de caña de azúcar o remolacha azucarera. Y entonces nosotros, porque en América, y esta es la parte donde tenemos que entender por qué se usa tanto el jarabe de maíz de alta fructosa aquí, porque creo que hay una narrativa por ahí como si estuviéramos envenenando intencionalmente a los estadounidenses y por eso usamos esto. Pero no es eso, es que estamos apoyando a nuestros agricultores porque hemos hecho que sea muy barato cultivar maíz a través de nuestras políticas agrícolas, porque el maíz es un cultivo de mercancía. Y así cultivamos mucho maíz en los Estados Unidos. Lo cultivamos muy bien, pero también incentivamos a nuestros agricultores a cultivarlo y a cultivar toneladas de él. Y hemos hecho eso desde los años 70. Y por eso también hemos puesto cuotas en nuestras importaciones de azúcar. Esto es todo política económica. Así que hemos puesto cuotas en eso, para proteger a nuestros agricultores. Y debido a eso, porque vivimos en una economía capitalista donde estamos tratando de maximizar las ganancias, no para enfermar a las personas, sino a expensas de su salud. Ese no es un valor que esté al nivel de la rentabilidad. Por eso, los fabricantes de alimentos que están tratando de maximizar las ganancias o reducir costos, están tratando de obtener ingredientes más baratos. Bueno, el ingrediente más barato, porque lo hemos hecho así en los Estados Unidos, es el maíz para el azúcar. Es mucho más caro usar remolacha azucarera o caña de azúcar. En cambio, en otros países, en realidad, como en Europa, es más barato usar remolacha azucarera porque ellos pusieron cuotas a la cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa que permitían, porque estaban tratando de proteger a sus cultivadores de remolacha azucarera. Interesante. Entonces, todo esto se remonta a que hemos creado este sistema donde el jarabe de maíz de alta fructosa es simplemente abundante, por lo que se utiliza en todos estos alimentos ultraprocesados, en su mayoría alimentos de bajo contenido nutricional. Y debido a eso, ha adquirido una mala reputación de ser singularmente dañino, pero es solo una fuente de azúcar que es dañina si la consumes en exceso, al igual que cualquier azúcar. ¿Hay un azúcar que sea mejor que otro tipo de azúcar? Bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa es un azúcar muy procesado, al igual que la sacarosa. El azúcar de mesa es un azúcar muy procesado. Tienes otros azúcares como la miel y el jarabe de arce, que siguen siendo azúcar, que aún no quieres consumir en exceso, pero tienen algunas cualidades redentoras. Tienen algunos otros nutrientes en ellos. Entonces, si estás en los márgenes, tratando de averiguar cuál es mejor, esos van a ser más densos en nutrientes. Pero de nuevo, no quieres consumir en exceso ninguno de ellos. ¿Pero aún así quieres un poco de eso? Sí, sí. Ok. Y si comes miel todo el día, vas a ganar peso. Sí, bueno, si consumes en exceso las calorías que tu cuerpo necesita de cualquier cosa, vas a ganar peso. Exactamente. Entonces, no es que seas más saludable por consumir azúcar o miel en lugar de azúcar de mesa. En los márgenes, como si realmente lo miras, probablemente haya más cualidades redentoras de Ok, la miel. ¿porque es menos procesada o porque Sí, es más...? todavía tiene algunos nutrientes. Entiendo. Las abejas Ayudaron a hacer algo. Eso es, estable en el estante por 1000 años o algo así, ¿verdad? La miel nunca se echa a perder. Sí, creo que sí. Entonces es el alimento procesado definitivo. Es Nunca cierto, se daña. cierto. ¿No debería eso ser algo...? No lo sé. Algo ahí. ¿Hay alguna manera en que las personas puedan disfrutar de alimentos azucarados y aún llevar un estilo de vida saludable? Por supuesto. Dime dónde no se vuelven adictos al azúcar de alguna manera y no lo hacen solo una vez al mes. El azúcar básicamente es glucosa al final del día. Todo se descompone en glucosa, así que carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de azúcar, hablamos de cosas endulzadas. Pero quiero decir, el azúcar se consume en todo el mundo de manera bastante abundante y en países que tienen muchas menos enfermedades crónicas que nosotros. Entonces, de nuevo, se trata de la cantidad que consumes. Y esto será individual para las personas también. Como algunas personas pueden decir,
No puedo comer una de esas galletas porque comeré 12 de esas Sí. galletas. Ese soy yo. Es como, solo uno es difícil de comer. Sí, Porque una vez que lo tienes en tu boca, la descarga de dopamina. Es como, solo quiero otro. sí, y hay muchas personas que no son así. Sí. Así que creo que eso es algo un poco individual. Pero Sí. la idea de que si te detuviste en esa única galleta, eso de alguna manera es perjudicial para ti, no es necesariamente cierto. Puedes comer una galleta en el contexto de una dieta completa y densa en nutrientes. ¿Y estás bien? Por supuesto, sí. Es solo si estás comiendo 30 galletas al día. Probablemente no sea lo mejor. Solía hacer eso. ¿Era tan malo para mí? Bueno, Jessica, tengo curiosidad. ¿Cuál es la cosa en los últimos 5 a 10 años, como una científica o investigadora en nutrición, y que has visto en términos de cambios de políticas o lo que está sucediendo en el mundo de la alimentación también? ¿Qué has hecho personalmente para cambiar algo en tu estilo de vida o hábitos alimenticios que te haya ayudado a estar más saludable? Presté atención a mi consumo de fibra. ¿En serio? Sí, entonces yo ¿Crees que realmente hace una diferencia? 100% que sí, claro. ¿En serio? Para la mayoría de la gente, sí. ¿Por qué? Creo que para algunas personas, realmente no he hablado de esto, pero vamos a empezar. Hay personas que tienen problemas, ¿verdad? Y tienen como condiciones médicas para las cuales más fibra podría ser potencialmente perjudicial para ellos y deberían ver a un dietista y eso. Pero para la gran mayoría de nosotros, la fibra es genial porque ayuda a desintoxicar, es una palabra grande en el espacio de las redes sociales. Pero ayuda a Suelta. unirse a cosas y como sacar cosas Déjalos de ir. tu cuerpo. Y también la fibra soluble ayuda con la regulación del azúcar en la sangre, lo cual, de nuevo, muchas personas tienen problemas cardiometabólicos. Más del 90% de los estadounidenses no cumplen con las pautas de consumo de fibra. Así que cuando Wow. he hablado con personas, porque hablo mucho de esto en mis canales sobre la importancia de la fibra, y escucho a personas todo el tiempo que dicen, nunca pensé, solo pensaba en la proteína porque es lo único de lo que se habla. Nunca pensé en la fibra y ahora que he empezado a aumentar mi fibra, me siento mucho mejor. Así que muchas personas, anecdóticamente, obtienen mucha energía de ello. ¿Qué pasa con las personas que juran por seguir dietas de un solo alimento o de un solo tipo de alimento? Como todo carne. Y cómo demasiada Sí, fibra sí. realmente les hace daño. Y cuando están en una dieta de carne, se sienten realmente mejor. Cuando tienen verduras y frutas, sienten que realmente les hace daño a su sistema. Sí, ¿Qué opinas de esos tipos de modas o dietas donde es todo vegetal, todo fruta, todo carne? ¿Qué piensas sobre eso? no soy fanática de todo de una sola cosa. Creo que hemos tenido dietas de moda como esta desde siempre y no van a parar. Sin embargo, entiendo cómo la gente puede seguir algo como una dieta carnívora y luego sentirse bien porque, en primer lugar, especialmente si vienen de una dieta estadounidense estándar y luego simplemente cambian a una dieta carnívora porque están eliminando todo. todo ese tipo de comida baja en nutrientes y ultraprocesada. Y entonces creo que por un corto periodo de tiempo eso realmente puede ayudar a alguien y ellos se sentirán bien. Probablemente podrían haber hecho eso, ¿verdad? Con solo eliminar mucha de la comida que estaban comiendo y comer una dieta más variada. Creo que a largo plazo aún no hemos visto buenos datos sobre los resultados de salud a largo plazo. Pero, quiero decir, lo que la hipótesis diría es que probablemente no será genial a largo plazo desde una perspectiva cardiovascular. ¿Dieta carnívora? Probablemente no. ¿En serio? Eso es lo que los científicos que conozco que estudian este área han dicho. ¿Qué le falta a alguien en una dieta carnívora después de un reinicio de 30 días, de dejar los alimentos procesados y comer solo carne? ¿Qué les falta a largo plazo, año tras año, al comer solo carne? Si solo están comiendo carne, les falta fibra, les falta vitamina C. ¿De dónde obtienen la vitamina C en la dieta carnívora? Obtienen algunos suplementos de vitamina C. Está bien. ¿Qué pasa si dicen, voy al baño regularmente? Me siento increíble. Me siento alerta. Me siento despierto. Escucho a toda esta gente diciendo yo estas también. cosas. Nunca me he sentido mejor. Ya no tengo rigidez en las articulaciones. La piel se está aclarando. Sí, Y siento que tengo más energía que nunca en mi vida. Y llevo un año. No estoy diciendo que sea yo, pero solo digo que son personas que he visto en línea. Y dicen, voy al baño 2 veces al día. O lo que sea. ¿Realmente necesitan fibra si todo parece estar funcionando bien para ellos? ¿lo has visto a largo plazo? He visto a personas hablar de eso después de un año y...
Pero no lo sé. He visto a algunas personas que tienen que volver y al menos añadir algunas frutas. ¿En serio? Ok. Sí, como el tipo principal que lo empezó. ¿Está comiendo fruta ahora? ¿Es eso lo que está haciendo? Creo que sí. Interesante. Sí, no voy a mentir. Esta no es mi mejor área. No sé mucho sobre la dieta carnívora. Solo estoy pensando en todo este tipo de... Estoy abierta a la Sí. idea como científica. Estoy abierta a la idea de que que es algo que tal vez hay algo que no estamos entendiendo sobre ello y por qué todas estas personas se sienten tan bien al respecto. Eso tal vez incluso más que solo hemos eliminado toda la comida ultraprocesada, pero no he visto datos sobre por qué. Entiendo. Entonces, ¿solo te basarías en algo basado en datos a largo plazo y en investigación? Como una recomendación para la población, por supuesto. Sí, eso tiene sentido. ¿Sí? Pero algunas personas siguen ciertas modas o dietas. Algunas personas creen en el veganismo. Algunas personas creen en el frugivorismo. ¿Es así como lo llaman? No sé. Solo comen fruta. Pero no hay investigación o datos que digan que el veganismo es la mejor manera, o que solo comer fruta es la mejor manera, o que solo comer carne es la mejor manera, ¿correcto? No, especialmente cuando hablas de toda una población. Va a haber variación individual. Todos somos personas individuales. Y la nutrición es realmente interesante porque algunas cosas que funcionan para una persona no serán necesariamente lo mejor y más óptimo para otra persona. Hay algunas verdades generalizadas que hemos visto como información general, pero sí, va a haber variabilidad individual dependiendo de quién seas. Sí, eres más como una dietista investigadora en nutrición, así que tengo curiosidad por tu respuesta sobre esto. Y tal vez no tengas la mejor investigación sobre esto. Pero, ¿cuánto afectan nuestros pensamientos y emociones la salud de nuestro cuerpo? Sí, yo sé que desde la perspectiva de la digestión, por ejemplo, si tú puedes sentarte, lo que quiero decir es que muchas personas van a Europa y dicen, me siento mucho mejor cuando como en Europa. Están de vacaciones y entonces están sentados por largos periodos de tiempo cuando están comiendo. Y hay excelentes datos que muestran que cuando realmente te sientas y digieres tu comida y experimentas lo que realmente estás comiendo, eso es mucho mejor para tu digestión. Y estás realmente concentrado. En cambio, en América, muchas veces estamos comiendo sobre la marcha y corriendo de un lado a otro, y eso puede causar problemas digestivos. Entonces, creo que desde la perspectiva de cómo te sientes después de comer una comida, estar un poco concentrado en lo que estás comiendo puede ser muy útil en términos de la digestión. Estuve en España hace un par de meses y juro que cenan durante 3 o 4 horas. Y lo llaman... ¿Cómo es que lo llaman? Creo que se llama sobremesa o algo así, donde estás sentado allí y solo comes y hablas durante horas. Y yo pensaba, ¿vamos a ir a algún lado después de esto? No, solo estamos pasando el rato. Y toma un poco más de agua, un capuchino, lo que sea. Estamos pasando el rato. No hay prisa. ¿No es eso realmente agradable? relajante. De hecho, es muy agradable simplemente conectarse con un grupo de chicos, pasar el rato y hablar sobre la vida sin tener que ir a ningún Sí. lado. Podría hacerlo durante aproximadamente un mes y luego pensé, está bien, necesito volver a la vida de moverme y crear algo. Pero había algo en ello que era muy calmante. Mi esposo es de Rumania y ellos tienen una forma muy similar de hacer las cosas así. Nosotros vamos allá la mayoría de los veranos. La última vez que fuimos, tuvimos a toda su familia porque rentamos una casa. Y nos sentamos allí durante la cena como por 3 horas, Relajándote, como, ¿qué está pasando aquí? pero ha sido muy interesante estar con su familia, porque ellos viven con nosotros a veces. Y realmente me ha calmado en las comidas, porque al principio solía decir, tenemos que levantarnos y lavar los platos y hacer todas las cosas. ¿Qué sigue? Sí. Sí, porque supongo que esa es solo nuestra Sí, cultura, sí. no sé. Pero ahora nos sentamos y he aprendido a estar bien con los platos sucios, simplemente sentados a mi lado en la mesa. Así que ha sido una experiencia completamente diferente, pero creo que hay algo en eso, como estar tranquilo y poder digerir tu comida. Sí, hay algo en eso, porque estás pensando y sintiendo alrededor de eso, donde permites que tu cuerpo digiera. Pero no sé si has estudiado esto de alguna manera, cómo nuestros pensamientos en general a lo largo del día, o nuestras emociones en general a lo largo del día afectan nuestra salud. ¿Has estudiado o visto alguna investigación sobre eso? ¿O es más sobre cosas basadas en la comida? No, hay un montón de investigaciones ¿Los hay? sobre la idea de la reducción del estrés y la psicología de cómo estás viviendo esencialmente. Cómo la psicología de la comida es importante, pero también es simplemente cómo enfrentas el día. No soy una científica en esa área en particular,
pero estuve en un programa de doctorado realmente único, donde había personas que estudiaban todos los aspectos de la prevención de enfermedades crónicas. Era nutrición y luego teníamos actividad física o la fisiología del ejercicio. Y luego teníamos a las personas de psicología y luego a las personas del sueño. Entonces eran todos estos diferentes aspectos y todos influyen en nuestra salud en general. Así que no solo enfermedades crónicas, sino también cómo optimizar tu salud y cómo vivir tu mejor vida saludable. Así que sí, hay mucho que decir sobre nuestra mentalidad en términos de optimizar nuestra salud. Entonces, lo que te escucho decir es que podrías comer todos los alimentos perfectos. Podrías tener una dieta de alimentos integrales y comer perfectamente. Pero si no estás durmiendo bien, si estás pensando pensamientos realmente negativos constantemente y sintiéndote emocionalmente estresado y no estás moviendo tu cuerpo, aún podrías enfermarte. Sí, y creo que todo está relacionado también. Podrías hacer todas las cosas correctas y luego no hacer una de ellas. Pero la mayoría de las veces lo que vemos con la gente es que no están haciendo varios de esos componentes de una vida saludable. Como investigadora y científica en estas cosas, ¿cuál es el área de tu vida con la que más estás luchando, donde sabes que podrías mejorar basándote en la ciencia? Hay mucho ahora mismo. ¿En serio? Sí, yo solo estoy trabajando demasiado. Es principalmente por el sueño. Necesito mejorar el sueño. Y soy una gran defensora del sueño generalmente en mi vida. Tengo 2 niños pequeños también, lo cual no ayuda. Probablemente el sueño y la reducción del estrés para mí. El ejercicio es algo no negociable para mí. Comer bien es algo no negociable para mí. Así que diría el sueño y el estrés. Entonces eres bastante estricta con el movimiento, con la actividad física, con los alimentos que consumes. Estás muy enfocada en eso. Sí, Haces ejercicio intensamente todos los días o 5 días a la semana. sí, No comes porquerías, pero las otras 2 cosas, el sueño y el estrés. sí, Estás sobrecargada de trabajo, así que 2 de las 4 están desalineadas, ¿cierto? sí. Y no siempre lo han sido, solo ahora. Esta temporada. Es una temporada. Con esa información, ¿te estresa aún más saber que no estás optimizando como investigadora y científica? ¿O lo aceptas y estás bien y todo va a estar bien? No lo acepto. Yo trabajaré para mejorar en eso, pero sí creo que sí me estresa más, pero ciertamente es algo de lo que soy más consciente que tal vez alguien más que no sabe que está impactando directamente su salud. Me pregunto si escuchas estas historias de personas que dicen, mi bisabuela vivió hasta los 100 años y bebía vino todos los días y tomaba azúcar cada noche, sentada todo el día y sin moverse. Escuchas estas historias de fumar cigarrillos y todas estas historias aleatorias de personas. Fumaba todos los días y tomaba vino, 5 copas de vino, y comía lo que quería y vivió hasta los 100 años. Y tú piensas, bueno, eso es raro. ¿Te estresa más? Sabiendo que la investigación o estudio de personas haciendo ciertas cosas podría realmente perjudicarlas a largo plazo o crear esta enfermedad a largo plazo, en lugar del feliz, voy a hacer lo que quiera en mi vida y simplemente vivir hasta los 100 fumando todos los días y bebiendo. ¿Crees que el Sí. estrés del conocimiento es más dañino que el voy a vivir mi vida y lo que pase, pasará cuando muera? No lo sé, creo que es una respuesta matizada, porque creo que en tu punto hay algo que decir al respecto. Cuanto más sabes, más estresante puede ser. También creo que a veces el miedo a lo desconocido puede ser estresante también. Entonces, como he estudiado tanto esta área, también sé cuando las cosas son alarmistas o no son ciertas. Y eso me ayuda a no estresarme por cosas que no necesito estresarme. Mientras que si no sabes eso, entonces podrías estar estresado y decir, oh Dios mío, esto es tan problemático y estoy comiendo todas estas toxinas todo el tiempo. Ese tipo de cosas. Correcto. Sí. ¿Por qué crees que hay tanta información relacionada con el miedo o alarmista en las redes sociales y en las noticias? Nutrición, salud y nuestro sistema alimentario. Creo que depende de quién estemos hablando. Pero en general, en las redes sociales creo que es contenido que funciona muy bien, ¿sabes? Quiero decir, lo ves como reciclado, el mismo contenido y la gente busca vistas, especialmente si estás tratando de vender algo al final. Necesitas contenido de redes sociales para hacer eso. Así que creo que muchas veces la gente verá lo que funciona en el algoritmo. Y muchas personas probablemente piensan que es información útil, así que no sé si es todo solo este tipo de cosa manipulativa. Pero sí creo que la gente exagera las cosas para jugar con los algoritmos.
¿Qué deberían estar buscando las personas en términos de a quién deberían seguir para obtener información sobre salud, alimentación y nutrición? Cuando parece que cada nutricionista está diciendo diferentes afirmaciones sobre lo que es bueno y lo que es malo. Todos critican a otras personas en línea sobre lo que dicen que es bueno y malo, o correcto e incorrecto. Todos pueden encontrar un artículo de investigación que respalde sus afirmaciones de alguna manera. Sí. ¿Cómo sabes en quién confiar en el mundo de la salud en línea? Creo que hay un par de cosas a tener en cuenta. Creo que la mayoría de las personas expertas en esta área, que vienen de un lugar genuinamente educativo, no van a asustarte. Entonces, si es información aterradora o si un nuevo estudio sale y como que dice algo preocupante, siempre lo pondrán en contexto. Así que no van a empezar con algún tipo de gancho que sea basado en el miedo. Como, si comes azúcar vas a morir. O como, ¿estás envenenando a tus hijos? Esos son videos que veo bastante a menudo. ¿En serio? Sí, y absolutamente, funcionan muy bien, se vuelven virales, porque luego muestras un ingrediente y luego cómo tus hijos están comiendo esos ingredientes. Y particularmente con niños y mujeres embarazadas, ese tipo de demografía es realmente un momento muy vulnerable en la vida en el que es fácil aprovecharse de ellos. Porque de nuevo, yo acabo de pasar por esto. Es un momento bastante vulnerable y solo quieres hacer lo mejor para tus hijos, especialmente incluso más que para ti mismo. Y entonces creo que ese contenido se reproduce, de nuevo, muy bien en los algoritmos de las redes sociales. Y los expertos en estas áreas no van a hacer eso. No van a asustarte para luego venderte algo al final. Van a contextualizarlo. Van a hablar sobre lo que mostró un nuevo estudio, pero lo que los otros 47 estudios realmente muestran que están en la misma área, ¿verdad? Porque estamos viendo el consenso científico. A tu punto, cualquiera puede encontrar un solo estudio para decir lo que quiera. Pero, ¿qué dice la gran mayoría de la evidencia? En un área particular, busca personas que contextualicen las cosas. Busca personas que proporcionen fuentes para lo que están diciendo. Si hablan sobre un estudio, deberían citar ese estudio, ese tipo de cosas. Y definitivamente busca personas que no estén, de nuevo, tratando de asustarte. Y hay cosas que dan miedo. Puede haber resultados aterradores o potencialmente resultados temidos, pero contextualizarán eso porque nunca va a haber un estudio monumental que salga así como esto cambió todo. Los estudios cambian progresivamente la opinión científica con el tiempo. ¿Sí? Interesante. Voy a ser padre pronto. Para cuando esto salga, mis gemelas estarán en el mundo. Faltan 6 días para que nazcan. Es el plan. ¿En qué debería estar pensando como padre, con mis hijas llegando al mundo en el año 2025, sobre cómo criarlas de la manera más saludable en cuanto a nutrición y alimentación? Bueno, felicidades. Yo también Gracias. estoy respondiendo esta pregunta para mí misma ahora un poco, con un niño de 6 y otro de 2 años. Porque hay tantas opciones diferentes. Fórmula versus comida versus bocadillos azucarados versus solo darles alimentos integrales. ¿Cómo entiendes qué darles a tus hijos para que no los arruines? Creo que, primero que nada, recordemos cómo crecimos. Comí tanto azúcar y comida procesada. ¿Y estamos bien? Sí. Fui envenenado, ¿verdad? Sí. Sin querer. No hay manera de que nuestros hijos crezcan como nosotros crecimos, en el sentido de la cantidad de comida que probablemente comimos. Pero de todos modos, creo que hay que entender eso, y es importante porque puede ayudar a disminuir la culpa que sentimos. Correcto. No soy tan horrible. No estoy tan mal en este momento de mi vida. Sí, exactamente. Todavía estoy vivo. Sí, y Recuerdo que en el verano solía tomar como 8 Dr. Peppers al día, simplemente haciendo ejercicio afuera, corriendo como un niño de 8 años y bebiendo Dr. Pepper como si fuera agua, y Sí. pensando que era bueno. además como no teníamos, al menos yo no, nunca tuve una botella de agua. No había agua embotellada. No había Bebíamos del grifo agua. y ya. Era solo, Sí, y nunca tomaba agua durante el día. No lo recuerdo. Simplemente ir a tomar un poco de agua de vez en cuando. pensé que era leche y Dr. Pepper. Sí, leche, mucha leche. Mucha leche. Sí, pero entonces, creo que recordar eso es importante. También pienso que cuando estás pensando en cómo vas a criar a tus hijos en términos de su relación con la comida, ¿cuál es mi estrategia? Y hay algunos educadores maravillosos y dietistas en esta área. Pero mi estrategia ha sido realmente no insistir en comida mala o comida buena. Es más como ayudarles a involucrarse en la comida. Incluso mi hija de 2 años me ayuda,
Por ejemplo, ella hace un pequeño batido por la mañana y lo prepara. Ella ayuda. Cuando sienten que tienen algún tipo de empoderamiento en cómo están preparando su comida, mi hijo y yo construimos Eso un está jardín bien. este verano, lo cual fue una experiencia, porque yo no soy jardinera. Así que teníamos esta pequeña mesa, y él consiguió fresas, y solo una creció en toda la temporada, y fue como la que ya estaba en la planta cuando la compramos. Entonces he escuchado de otras personas, que toma como 2 a 3 temporadas, pero de todos modos, ayudándolos con ese tipo de cosas, si están cultivando su comida así, y ellos sienten que es suyo. Entonces creo que, por ejemplo, incluir estos alimentos y tratar de averiguar cómo incluir algunos de estos alimentos en lugar de no puedes tener eso, no puedes comer eso, es realmente útil. ¿Eres más como 80-20? Como el 20% del tiempo tener algunos alimentos procesados azucarados, comer helado de vez en cuando o galletas de vez en cuando. ¿O intentas comer limpio todo el tiempo para tus hijos? No, probablemente soy más ¿Eres tú? 80-20. Sí, así que no compramos mucho de eso en nuestra casa. Pero si estamos fuera y cosas así, yo nunca tengo un problema con ellos. Si ellos dicen, ¿puedo comer estas galletas? Sí, toma las galletas. Estamos visitando a mi mamá ahora en San Diego, y ella siempre les da lo que llama bocadillos de sita, que son como ositos de goma. Y yo digo, está bien, pueden comerlos. Tomen los bocadillos de fruta. Sí. Una regla 80-20 es ciertamente mi enfoque, sí. De nuevo, cuando todo lo que tenía era azúcar todo el día de niño, es como, está bien, no lo estamos haciendo tan mal. Pero también hacía ejercicio como loco. Mientras que mucha gente consume todas esas cosas azucaradas y comen más y más y más y dejan de mover su cuerpo. Sí. Y ahí es donde la obesidad, su enfermedad crónica, entra en juego, donde simplemente estás consumiendo demasiadas calorías y no te mueves tanto, creo. Sí, creo que es un buen punto, especialmente para niños y adolescentes. El movimiento es realmente importante también, solo sacarlos a correr por ahí, Cuando- alejarlos del iPad, Sí, ese es otro tema completamente diferente, pero porque no tuvimos eso, no teníamos eso, ¿no? de niños. Cuando alguien se siente paralizado por toda la información sobre alimentos, salud y nutrición que existe, y parece que se les alimenta con contenido nuevo a diario, ¿cuáles son algunos pasos que pueden tomar para empezar a sentirse más en paz al entender qué es correcto y qué es desinformación? Creo que entender que los fundamentos de una buena nutrición son bastante aburridos. Y lo aburrido no se vende en las redes sociales. No, Y lo que está pasando es que si alguien se conecta en línea todos los días y dice algo así como lo básico, come tus frutas y verduras, cumple con tu ingesta de fibra, obtén una variedad de fuentes de proteína, asegúrate de obtener nutrientes adecuados. Eso es aburrido. no se vende. Sí, No, acabo de perder a la mitad de tu audiencia. es como Andrew Huberman, cuando él simplemente dice, oigan chicos, despierten y tomen un poco de sol. Sí, Asegúrense de dormir. Muevan su dormir. cuerpo. Y van a Sí. estar bien. Décadas de investigación en Stanford, pero él solo está diciendo 5 principios básicos. Exactamente. Una y otra vez. Y luego lo respalda con la investigación una y otra vez sobre por qué necesitas hacer estas cosas. Sí, es lo mismo con la nutrición, sí. Mantente hidratado, obtén nutrientes, come una variedad de alimentos, come pocos alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional y vas a estar mejor que el 90% del país. Así que de nuevo, eso no se vende en las redes sociales. Así que entiende que mucho de lo que estamos viendo está en los detalles, en lo trivial. Ok, si estás haciendo el 95%, entonces tal vez podamos debatir este tipo particular de tema oscuro, pero lo que está sucediendo es que esos debates de esos temas oscuros, que podrían como hacer un cambio muy marginal, están siendo debatidos frente a todos, haciendo parecer que hay toda esta como falta de comprensión en la ciencia de la nutrición cuando no es así. El 90 a 95% de las cosas están bastante bien acordadas y van a darte el mayor beneficio, van a tener el mayor impacto en tu salud. Y luego está ese 5% que podemos ir a conferencias y debatir, podemos subir a escenarios y debatir, ¿verdad? Y podemos meternos en los detalles, pero lo que está pasando es que ese 5% está siendo un poco exagerado, como si tuviera un gran impacto en la salud y simplemente no es así. No lo es. Sí, y entonces creo que entender eso, para responder a tu pregunta, lo mejor que la gente puede hacer es simplemente pensar, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo realmente adoptar en mi vida que va a tener el mayor impacto? Y realmente son esos principios básicos. ¿Cuáles son algunas cosas de las que la gente está hablando o debatiendo que están haciendo afirmaciones como este es el mayor avance en salud y nutrición que has visto en los últimos 5 años, donde realmente no tienes la investigación para respaldarlo? Sucede todo el tiempo con los suplementos. ¿En serio?
Sí, eso es lo que son, esencialmente los suplementos. Son como un mecanismo de acción. Entonces, si ese es el caso, podemos crear este suplemento y podemos maximizar el efecto. Eso sin los datos que sugieren que eso realmente está sucediendo. ¿Existe investigación sobre suplementos que realmente apoyen beneficios para la salud? Claro, sí. Si tienes una deficiencia de nutrientes y tomas un nutriente, la vitamina D, por ejemplo, hay buenos datos sobre eso. Hay muchos de estos suplementos, sin embargo, no hay financiación. Estábamos hablando sobre la financiación de la investigación. Necesitas financiación para financiar los estudios de investigación. Y muchos de ellos probablemente se beneficiarían de más fondos para investigación, para que podamos estudiar algunos de ellos. Pero, en su mayoría, debido a la forma en que los suplementos están regulados en este país, que es muy diferente a los alimentos y medicamentos, no tienes que mostrar evidencia de eficacia antes de afirmar eficacia, ¿verdad? Correcto. Porque supongo que si puedes ver que hay algún beneficio y algo de investigación, no sé, estoy tratando de pensar en un suplemento que pueda optimizar la energía o el estado de ánimo o lo que sea. Entonces, solo tienes que hablar sobre el beneficio. No tienes que hacer la afirmación de investigación, supongo, de algo como esto ha ayudado a millones de personas. No tienes que tener la evidencia para hacer muchas de las afirmaciones. Sí, mientras sean estructuradas, quiero decir, esto se complica un poco. Pero puedes hacer muchas afirmaciones sin realmente tener la evidencia para hacer esas afirmaciones. ¿Cuáles son los suplementos que sientes que realmente marcan la diferencia? No las marcas, pero por ejemplo, si tomas verdes, o si tomas una vitamina D, o si tomas resveratrol, o lo que sea, estas cosas podrían potencialmente ayudar a optimizar todo tu sistema. De nuevo, creo que la gran mayoría de las personas no necesitan realmente centrarse en los suplementos, porque no estamos ni siquiera cumpliendo con nuestras recomendaciones básicas de salud. Incluso yo misma. No estoy cumpliendo con el sueño y el estrés, ¿verdad? Así que eso es en lo que realmente necesito concentrarme. Y creo que para muchas personas es mucho más fácil simplemente tomar una pastilla. Entonces, mucha gente pensará que puede tomar un suplemento para contrarrestar los efectos negativos de no seguir esos pilares clave. Y de nuevo, no hay evidencia que sugiera que ese sea el caso. Así que creo que para la gran mayoría de las personas, yo no diría que hay un solo suplemento que todos necesiten. Creo que hay algunos suplementos que tienen datos más sólidos que otros. Así que, por ejemplo, como un suplemento de vitamina D o de omega 3 para personas que no comen pescado. Eso podría ser beneficioso y obtener DHA, asegurarse de que estás obteniendo DHA si no consumes pescado o algas, porque realmente son los únicos lugares donde puedes conseguirlo. Hay algunas buenas evidencias para la creatina, por ejemplo. Hay algunos para La salud cerebral. evidencia más sólida que otras. Como científica de la nutrición, ¿tomas suplementos? Sí, tomo, bueno, no y sí. No todos los días, pero yo he usado proteína en polvo desde que era atleta. Y de nuevo, no es algo que recomiendo que todos tomen porque puedes obtener suficiente proteína sin ella. Pero para mí, yo estoy entrenando bastante fuerte y eso es algo que tomaré. Fuera de eso, realmente no. ¿Proteína y eso es todo? Sí, No polvo de verduras, no vitamina C. como muchas No verduras. vitamina D, no creatina. ¿Sientes que estás bien con todo con alimentos integrales? Porque supongo que un suplemento realmente proviene Sí. de un alimento integral típicamente. La mayoría de ellos es como, si comes los alimentos integrales. La mayoría de los suplementos son en realidad sintéticos. Sí, claro, Pero sí, hay algunos suplementos de alimentos integrales, sí. claro. ¿Qué es lo que más te frustra como científica e investigadora en nutrición? ¿Qué es lo que más me frustra? Sí, Creo que personas manipulando un poco la ciencia. Estábamos hablando antes de cómo puedes encontrar un estudio que diga cualquier cosa. Creo que es muy frustrante cuando alguien vuelve atrás y hay un estudio de hace 11 años y muestra una correlación entre dos cosas. Y luego alguien hace un video en redes sociales sobre eso como si fuera un éxito y muestra evidencia de algo, esperando y confiando que la gente no entienda que la correlación no es causalidad, confiando en que la gente entienda que es un solo estudio publicado en una revista de nivel medio y el consenso no dice lo mismo. Entonces creo que lo que más me frustra es que la gente manipule esta falta de comprensión científica para luego simplemente obtener vistas en redes sociales como que es pseudociencia. Es usar el lenguaje de la ciencia sin realmente seguir el proceso científico. Lo vemos mucho en las redes sociales. Un par de cosas a tener en cuenta también.
en términos de esta manipulación de la ciencia. Ellos confunden correlación y causalidad. Entonces, la correlación es solo que dos cosas aumentan al mismo tiempo. El mejor ejemplo son los ataques de tiburones y ventas de helado. Ambos tienen esta especie de curva y suben en el verano y luego bajan en el invierno. Y así están muy altamente correlacionados los ataques de tiburones y las ventas de helados, pero están dependiendo obviamente por el clima, ¿verdad? Entonces, a medida que hace más calor, aumentan los ataques de tiburones y las ventas de helados. Pero el problema es que si no entiendes que eso es solo una correlación y muestras un gráfico así y finges que es causalidad, podrías crear una política como prohibir las ventas de helados para prevenir los ataques de tiburones. Y eso no va a prevenir ataques de tiburones. Correcto. Por eso necesitas mirar datos causales, porque eso es solo una correlación. Entonces, puedes usar la correlación para observar lo que está pasando y luego necesitas diseñar estudios para realmente evaluar la causalidad. Creo que vi que publicaste sobre esto en las redes sociales recientemente. ¿Cómo impacta eso con las noticias sobre Tylenol, con mujeres embarazadas tomando Tylenol? ¿Y cómo eso podría potencialmente afectar a sus hijos? ¿Existe alguna evidencia correlacional? Entonces, como dije, correlación. Ellos aumentan al mismo tiempo. Entonces, ¿hay alguna evidencia de que las personas que toman Tylenol está correlacionado con diagnósticos más altos de autismo? Cuando las mujeres están embarazadas. Las madres embarazadas. Ahora, esa investigación no es sólida. Hay otros estudios. Hay un par de estudios que controlan por hermanos. Así que controlan factores familiares y genéticos. Y entonces esa relación desaparece. Así que ahora mismo esa investigación es bastante mixta como correlación. Y eso es solo correlación. No hay evidencia causal. ¿En serio? Entonces todavía necesitamos mirar, por ejemplo, una vez que tienes correlación, tienes que buscar pruebas causales porque nuevamente ha habido muchos datos correlacionales que nunca han demostrado o mostrado causalidad. Entonces, ¿no han mostrado datos o investigaciones que esto sea correlación y causalidad? Solo se ha Es dicho. correlacional, sí. Solo pensamos que esto lo está causando. No lo sabemos Sí. con certeza. Sí, y hay muchas cosas correlacionadas con el autismo. Muchas cosas. ¿En serio? Porque el autismo ha aumentado significativamente en los últimos Cualquier cosa que estés haciendo. diagnósticos de autismo, debería decir. A tu punto, cualquier cosa que haya aumentado en ese mismo tiempo. El calentamiento global está aumentando. Uso del iPhone. Sí, exactamente. Mi amiga, que es científica de datos, acaba de publicar un post el otro día que mostraba una correlación muy fuerte entre el Viagra y el autismo. Y potencialmente hay un mecanismo ahí también. Correcto. Del esperma más viejo hay algunos datos que lo sugieren, pero al final del día, para el autismo en sí, quiero decir, es enormemente genético. Los investigadores en esta área muestran que es fuertemente genético y probablemente hay algunos factores ambientales. Y eso todavía se está resolviendo. Hay investigadores que dedican su vida a este tipo de tema. Pero si es genético, ¿por qué ha habido un aumento en los últimos 20, 30 años en los niños? Sí, hay un aumento de diagnósticos. ¿Crees que había muchos antes, solo que no se diagnosticaba? No lo sabemos al 100%, pero ciertamente hay un gran factor que es el criterio de diagnóstico que ha sido mejorado y ampliado. Entiendo. Sí, ¿Qué te asusta como madre entonces en lo que está por venir en nuestros sistemas? El sistema alimentario, la nutrición, la salud y el bienestar. ¿Qué te asusta? creo que lo que me asusta esa es una gran pregunta. Yo diría que la división que estamos viendo ahora mismo es aterradora para mí como madre y como un ser humano viviendo en este mundo. Y creo que la gran mayoría de nosotros en realidad tenemos mucho más en común de lo que nos divide. Y de nuevo, voy a volver a los algoritmos de las redes sociales. Realmente se aprovechan de esta naturaleza divisiva y retórica. Y creo que eso está llevando a la gente a estar en diferentes bandos en lugar de reunirse y tener conversaciones, donde probablemente saldríamos de ellas estando de acuerdo en un porcentaje. Sí. Un porcentaje bastante fuerte para la mayoría de nosotros. Y entonces estoy preocupada por un mundo tan dividido para criar a los niños. Sé que eso no está necesariamente relacionado con la nutrición, pero también hay nutrición. Quiero decir, hay mucha retórica divisiva en el ámbito de la nutrición también. Claro. Así que sí, eso probablemente es lo que estoy pensando más en este momento. Sí, porque dijiste que tu hijo mayor tiene 6 años, ¿verdad? Acabó de cumplir 6 la semana Entonces, pasada. justo antes del COVID, probablemente durante el COVID, fue cuando tuviste tu primer hijo. Era un recién nacido. Sí.
cuando ocurrió el confinamiento. ¿Y cuando ocurrió el confinamiento? ¿Fue eso aterrador para ti? ¿O sentiste que estabas preparada mentalmente, físicamente y emocionalmente para enfrentar esa gran incógnita por la que todos pasamos? Creo que fue una buena distracción para mí. ¿Fue una buena distracción? ¿Cómo así? Sí, quiero decir, verás cómo es la vida con un recién nacido. Te saca un poco del mundo, y las cosas que solían importar mucho no importan tanto en ese periodo particular de tiempo. Y entonces estaba muy enfocada en simplemente sobrevivir la etapa de recién nacido y la etapa temprana del niño. Estar presente, hacer lo mejor Sí, apenas que puedas. durmiendo y... Correcto. Alimentarte a ti misma. Sí, así que creo que para mí, de manera única, fue una buena distracción tenerlo en el momento en que lo tuve. Pero ¿En serio? sí, quiero decir, hay ciertamente algo de miedo con los niños porque quieres que estén protegidos. Pero creo que el confinamiento hizo que fuera una sensación, al menos al principio, nadie estaba realmente cerca de los demás, así que... De Sí, alguna manera, tenías que mantenerlo seguro y enfocarte en eso. sí. ¿Vivías en Colorado en ese momento? Estaba en Arizona, en Scottsdale. Quería preguntarte sobre la frase, la comida es medicina. ¿Qué opinas sobre eso? Tengo sentimientos encontrados al respecto. Bueno, de hecho, cuando estaba en la escuela de posgrado, hicimos una conferencia sobre la comida como medicina, y apenas estaba surgiendo esta idea de que la comida es medicina, y yo estaba realmente a favor de eso, y todavía, hasta cierto punto, lo estoy. Me encanta la idea de pensar en la comida de una manera curativa, y no solo de manera curativa, sino de manera preventiva, que es como siempre he visto la comida a través de ese lente. Y así que creo que en la medida en que eso signifique que deberíamos estar mirando nuestra comida, por ejemplo, existe este impulso ahora para poder obtener recetas de alimentos en Medicaid. Y creo que es una idea increíble. Vamos a poder llevar estas cajas saludables, estos alimentos saludables a la gente a través de Medicaid, lo cual sería una gran Sí. forma de hacer la comida más accesible para la gente, particularmente a través de Medicaid. Y creo que cuando lo miras desde esa perspectiva, es una idea maravillosa y un enfoque maravilloso. También creo que no es un reemplazo de la medicina. Y entonces tenemos que entender que juega un papel y la medicina todavía es necesaria. No es un reemplazo completo. Pero si la mayoría de las personas estuvieran viviendo con una dieta basada en alimentos integrales, durmiendo más, la cantidad adecuada de sueño, haciendo su mejor esfuerzo para reducir el estrés, ¿no sería eso un preventivo para no necesitar medicina en el futuro? Si hicieras eso durante la mayor parte de tu vida, ¿no sería la comida algo preventivo para no necesitar medicación? Sí, por supuesto. Va a disminuir la necesidad de ello, pero no va a eliminar la necesidad de ello. Conozco a varias personas que comen bien, dietas bien equilibradas, y la presión arterial alta es común en su familia. Es muy genético. ¿En O serio? particularmente la hiperlipidemia es común en su familia. Y entonces no puede completamente eliminar algunos de esos factores que son simplemente de base genética. Pero la enfermedad crónica basada en el estilo de vida, lo que se basa en el consumo excesivo o... Sí, disminuirá nuestra necesidad de muchos medicamentos, pero aún Entiendo. necesitarás, si tienes una infección, vas a necesitar medicación. Eso es lo Claro, que quiero claro. decir con no reemplazar la medicación. No reemplazar eso, pero me refiero más a necesitar medicación diaria por una enfermedad crónica. Sí, ¿No podría la comida prevenir que eso suceda? Y eso opuesto a, sí, me corté, voy a necesitar medicina o si me enfermo, tal vez por una semana o algo así, pero no necesitar estar con medicación para siempre. sí, ese es 100% el objetivo de lo que he estudiado toda mi vida. Sí, sería reducir el riesgo tanto como sea posible. Nunca lo vas a eliminar totalmente. Todavía habrá personas que van a necesitar Sí. algunos de estos medicamentos, pero no va a ser Sí. 100% preventivo. Pero podemos reducir significativamente la dependencia de Sí. muchos de ellos, seguro que sí. ¿Deberíamos preocuparnos por los aceites de semillas en nuestra dieta? ¿Son los aceites de semillas malos o buenos para nosotros? Los aceites de semillas están muy mal entendidos ahora mismo. Creo que están bastante demonizados como esta razón de nuestros problemas de salud. Todos dicen, si tiene aceites de semillas, no lo comas. Sí, ¿Qué dicen realmente sus investigaciones y la ciencia sobre los aceites de semillas? los aceites de semillas se consumen en todo el mundo, para ser claros, y se consumen abundantemente en todo el mundo. Siempre los hemos llamado aceites vegetales aquí. Así que si miras los aceites vegetales, son solo aceites de semillas que provienen de una semilla y pasan por este proceso de refinamiento. La cosa sobre ellos es que realmente no tienen muchas cualidades redentoras en términos de nutrientes dentro de ellos en su perfil de ácidos grasos.
pero son solo un ácido graso poliinsaturado. Y cuando miras la evidencia real sobre estas grasas poliinsaturadas y miras los datos epidemiológicos, miras, por ejemplo, a las personas que consumen aceites de semillas y sus resultados de salud, simplemente no hay buenos datos que indiquen que son perjudiciales para nuestra serio? salud. Y de hecho, la investigación muestra que son potencialmente beneficiosos cuando se reemplazan las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, particularmente con personas que están en riesgo de enfermedad cardiometabólica. ¿De verdad? De ¿Por qué tanta verdad. gente dice que los aceites de semillas son como veneno y que no puedes comerlos en absoluto? Creo que probablemente proviene de algunos lugares. Uno, creo que eso ganó mucha atracción con el auge de las dietas paleo y carnívoras, hace 10 o no sé cuántos años. Los aceites de semillas están en muchos alimentos que son bastante bajos en nutrientes, alimentos poco saludables, muchos alimentos procesados porque son baratos y son insípidos, bastante insípidos comparados con un aceite de oliva, por ejemplo. Y entonces, Sí. estas corporaciones alimentarias los usan y los ponen en sus alimentos. Y así estamos consumiendo en exceso aceites de semillas en este país. Comemos muchos de ellos, muchos ácidos grasos poliinsaturados. Y realmente no los combinamos con omega 3, que proviene de pescado y algas y ese tipo de cosas. Y entonces, cuando eso sucede, cuando consumes en exceso cualquier cosa, puede ser problemático. Y creo que la verdad existe y la gente tiende a extrapolar eso para significar que son súper inflamatorios y están causando cada problema bajo el sol. Y simplemente no tenemos esos datos para sugerir eso. Mi suegra de Rumania cocina salteados en aceite de semillas la mayoría de los días. Y eso es bastante común en otros lugares. Supongo que mi problema con eso es, si decimos que eso es tóxico para mucha gente, ese es un aceite accesible. Si miras Costco, por ejemplo, el precio de su aceite vegetal comparado con un aceite de oliva o un aceite de aguacate, especialmente un aceite de aguacate, es accesible. Y así, si no es realmente tóxico y le decimos a la gente que es tóxico, en realidad puede causar un daño real, no solo en los niveles de estrés de las personas, sino también en su accesibilidad. Y entonces, creo que ese es el problema. Deberíamos ser honestos sobre el hecho de que están en muchos alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional que absolutamente deberíamos minimizar en nuestra dieta. Así que correlación, no causalidad. ¿Sí? E incluso cuando observamos buenos estudios que se realizan, cuando miramos a las personas que los consumen, no vemos que sean perjudiciales para la salud. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, ¿hay estudios que demuestren que los aceites de semillas en pequeñas cantidades son realmente perjudiciales para ti? ¿O es más bien que consumir en exceso alimentos malos que contienen aceites de semillas es perjudicial? Sí, y creo que consumir en exceso grasas poliinsaturadas también puede ser perjudicial. ¿Qué son esas? Esos son ácido linoleico, ácido alfa-linolénico, ácido araquidónico versus ácido araquidónico, Ok. ácido linoleico. ¿Y eso está en aceites o en qué está eso principalmente? ¿O no te referías al perfil de ácidos grasos? Sí, sí. No necesito el término científico. Háblame como si fuera un niño de 5º grado. ¿Qué grupo de alimentos es este? ¿En qué está esto? ¿Qué aceites? Sí. Las grasas poliinsaturadas son ácidos grasos omega 6, es realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos Ok. sobre los aceites de semillas. Así que son altos en omega 6, que son el ácido linoleico y alfa-linolénico. Eso es lo que está en Eso los es lo que está en el aceites. aceite. Así que ese es el perfil de ácidos grasos en el aceite, en comparación con una grasa saturada de carne o algo así. Tiene grasas saturadas, así que estas son grasas poliinsaturadas. Y así, de nuevo, las encuentras en muchos alimentos que son bastante ultraprocesados y bajos en nutrientes. ¿Hay ciertos tipos de aceites que son mejores que otros en general al usarlos para cocinar? El aceite de oliva es bueno, pero también los aceites vegetales están bien para cocinar. ¿De verdad? Eso es lo que la investigación El aceite sugeriría. vegetal es un aceite de semilla. ¿Es lo que dices? Sí, lo es. ¿Todo el aceite vegetal es aceite de semilla? Sí, si miras un aceite vegetal, tendrá un montón de diferentes tipos de aceite y eso incluirá aceites de semillas. Interesante. Sí, así que incluirá aceite de cártamo, aceite de girasol, aceite de canola, lo llaman aceite de colza en otros países. Así que todos esos se consideran aceites de semillas y también aceites vegetales. Entiendo. Y Sí, entonces si miras una etiqueta de alimentos, no va a decir aceites de semillas. Va a decir ya sea el aceite individual o aceite vegetal. Interesante. Entonces, según la investigación y la ciencia en este momento, poner aceite vegetal en tu salteado o en tu comida cuando la cocinas no es perjudicial. Es eso lo que estoy escuchando según la investigación. Sí, Pero no todos lo dicen es. que es lo peor y que tienes que sacarlo de todos tus alimentos. Y barras de proteína sin aceite de semilla es el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Pero eso simplemente no es el caso según la ciencia actual. Simplemente la evidencia no sugiere que ese sea el caso. Entonces, estás diciendo que podría ser en el futuro si hay ciencia que lo sugiera, pero ahora mismo no hay ciencia.
No es solo que no haya ciencia, hay ciencia que muestra que no es dañino en este momento. Oh, interesante. Entonces, sí. Así que creo que estamos entrando en un área un poco difícil debido a cuánto nos dicen las redes sociales que es tan malo. Sí, solo lo Está crees. en nuestra Sí. cabeza. Entonces, si lo estamos comiendo, pensamos que es malo. Y todo el aspecto psicológico de eso. Y también creo que el problema es que cuando estás consumiendo aceites de semillas, si tienes a alguien que dice, voy a deshacerme de los aceites de semillas, y están comiendo una dieta estadounidense estándar y dicen, voy a eliminar los aceites de semillas porque esa es la razón de todos los problemas de salud. ¿De qué se van a deshacer? No van a poder comer la mayoría de los alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional, porque todas tus papas fritas, todas tus galletas, todo. Eso es algo bueno, Todo ¿verdad? tiene aceites de semillas. Y entonces, al eliminar los aceites de semillas, estás aumentando la densidad de nutrientes de tu dieta. Estás comiendo más alimentos integrales. Sí, estás comiendo más alimentos integrales y menos alimentos ultraprocesados. Correcto. Eso tienen esos aceites. Y así, por la naturaleza de simplemente enfocarse en los aceites de semillas, en realidad estás mejorando la calidad general de tu dieta inmensamente, en su mayor parte. Pero eliminar el aceite de semilla de tu cocina no va a hacer nada necesariamente. Es más como de los alimentos ultraprocesados. Eliminar los alimentos procesados que tienen aceites de semilla es lo que es perjudicial. Sí, porque especialmente para la mayoría de los estadounidenses que están consumiendo en exceso esos Correcto, alimentos. correcto. Nuevamente, el 70% de nuestro entorno alimentario son alimentos ultraprocesados. Y entonces, si estamos comiendo la mayoría de nuestros alimentos y son estos alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional, estamos comiendo muchos ácidos grasos poliinsaturados. Y cuando comes demasiado de cualquier cosa, es un problema. Parece que entraste en este campo por un dolor personal que pasaste al ver a tu abuelo pasar por esta experiencia cuando era bastante joven todavía con 60 años. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde crees que el sistema le falló? ¿Tenía la información? ¿No tenía la información? ¿Fue él solo? ¿O hay otros factores en los que podríamos haber hecho un mejor trabajo como sistema para apoyarlo? Sí, creo. Lo mencioné un poco cuando pensábamos que estábamos haciendo lo correcto al simplemente cambiar las golosinas que le encantaban, ¿verdad? Como las galletas. Sin azúcar, sí, sí. O simplemente comprábamos donas sin azúcar. Y eso fue más una falta de educación, donde simplemente no sabíamos qué era lo correcto para él. También creo que él trabajó en el comercio minorista toda su vida y luego también tenía un segundo trabajo restaurando autos. Y creo que eso también fue falta de tiempo para él. Sin dormir y... Sí, y simplemente él no tenía mucho tiempo para preparar todas las comidas. Entonces Sí. fue, creo, una combinación de esas cosas. Creo que la educación podría haber jugado un papel. Y de nuevo, el ambiente. Yo crecí en el Medio Oeste y hemos sido moldeados a través de décadas de política y cultura. Sí, Y así la cultura puede ser realmente difícil de superar. opciones de comida rápida y todo eso. Y muchas veces cuando hablo de estas políticas que podrían ayudar a cambiar nuestro entorno alimentario o cualquier tipo de entorno de salud pública, la gente se opone y dice, bueno, esto es parte de nuestra cultura. Y es una crítica válida, es cierto, es parte de nuestra cultura, pero la cultura cambia con el tiempo y puede cambiar con el tiempo. Entonces no es como si fueras a cambiar una política y luego todo va a cambiar. Pero con el tiempo podemos empezar a hacer que la política empuje a la cultura en una dirección un poco diferente. Eso sería genial. Sí, Hablando de ese cambio a lo largo del tiempo, cuando investigabas e ibas a la escuela sobre este tema, ¿cuál ha sido el mayor cambio que has visto en los últimos 10 a 15 años en nutrición, en salud, que ha sido como un gran avance para ti que no mencionaron en la escuela? ¿Ha buena habido algo pregunta. o ha sido todo exactamente igual basado en los libros y la investigación hace 10, 15 años? Sí, solo estoy tratando de pensar en un gran avance. No sé si he visto un gran avance necesariamente en ciencia y en nutrición. ¿O hay algo que te enseñaron que piensas, eso ya no es cierto? Donde dijeron, este es el camino. Esto es lo que necesitas saber como nutricionista. Y ahora, 10, 15 años después, piensas, en realidad, ese no es el camino. Sí, creo que probablemente ha habido un montón de cosas. Y por alguna razón mi mente se está quedando en blanco, porque así es la ciencia. Creo que siempre estamos aprendiendo. Y la nutrición es una ciencia en pañales. Siempre me gusta decir que es una ciencia en pañales. Nosotros simplemente descubrimos las vitaminas a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Y antes de eso, estuvimos realmente haciendo investigación en ciencia de la nutrición para prevenir enfermedades durante mucho tiempo.
Obviamente, eso ha cambiado ahora porque ya no estamos tratando de prevenir enfermedades agudas y no estamos tratando de prevenir cosas como el escorbuto con un suplemento de vitamina C o con limones. Estamos tratando de averiguar cuáles son los mejores patrones alimenticios para prevenir enfermedades. Y creo que ha habido trabajos muy interesantes en metabolismo y alimentos ultraprocesados. Y entonces, pensando en cuando estaba creciendo, realmente no hablábamos mucho sobre los alimentos ultraprocesados. Hablábamos de ellos en el sentido de cómo minimizarlos, pero realmente no entendíamos qué. Y ha habido un trabajo muy interesante. Kevin Hall en el NIH hizo mucho trabajo con los alimentos ultraprocesados solo por la función de ser ultraprocesados, lo cual puedo definir que es básicamente, en la investigación de ciencia de la nutrición, solo un alimento que tiene un ingrediente o un método de procesamiento al que no tienes acceso. Entonces, la mejor manera de explicarlo, esto es con la clasificación NOVA, y así es como lo hemos explicado en la ciencia de la nutrición, sin procesar sería algo como el maíz que recoges del jardín. Procesado sería, o mínimamente procesado sería como maíz congelado. Así que solo granos de maíz congelados, procesamiento mínimo. Procesado sería maíz enlatado porque le añaden algo de sal a la lata. Y luego ultraprocesado sería un chip de Dorito. Entonces, no puedes replicar un chip Dorito en tu cocina, porque usan ingredientes y métodos de procesamiento a los que no tienes acceso. Y creo que hemos aprendido mucho sobre la idea de esos diferentes tipos de métodos de procesamiento a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, el procesamiento no es necesariamente malo. Quiero decir, solo agregar sal es procesamiento, ¿cierto? Sí. Pero esta idea de alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional, donde incluye sal, azúcar y grasa en cualquier combinación de esos, lo hace hiperpalatable e hipersaciante. Kevin envió algunos trabajos en el NIH que mostraron que solo por la función de los alimentos de ser ultraprocesados y pasar por este procesamiento, las personas comerían en exceso esos alimentos. Entonces, cuando se te dejaba a tu propia voluntad y podías comer ya fuera los mínimamente procesados o los ultraprocesados, comerían en exceso los ultraprocesados, y en su experimento comieron en exceso 500 calorías al día. Entonces, a lo largo de una semana, ellos ganaron 2 libras. ¿En una semana subieron 2 libras? Sí. ¡Wow! Sí. Por eso parece que el cambio de comportamiento es también uno de los grandes desafíos para las personas. Incluso si tienes el 80% de los alimentos buenos aquí, pero ves estos alimentos ultraprocesados que sacian, todavía tienes que tomar una decisión. Incluso si solo ves un poco de eso aquí. Sí. Por eso trato de eliminarlo de mi hogar. Es como si el cerebro lo deseara tanto, a menos que lo hayas anulado durante tanto tiempo que simplemente no tienes ninguna tentación. Y creo que el problema también con los ultraprocesados es que hay diferentes grados de lo que es ultraprocesado. De nuevo, la definición que se utiliza en la ciencia de la nutrición ahora mismo es solo esta idea de que tiene un ingrediente o un método de procesamiento al que no tienes acceso. Por eso es que distingo los alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional versus algunos alimentos densos en nutrientes que simplemente resultan ser ultraprocesados. Así que incluso el polvo de proteína es ultraprocesado. No puedes hacer un polvo de Correcto. proteína en tu cocina. Y por eso ahora mismo hay una solicitud de información para intentar definir mejor la palabra, lo que realmente significa ultraprocesado. Porque actualmente esa no es la mejor manera de definir los alimentos. Porque de nuevo, Interesante. hay una diferencia entre un chip de Dorito y una porción de proteína Sí. en polvo. Así que sí, supuesto. así que eso es una de las cosas que estoy observando ahora mismo, que de nuevo, ni siquiera estaba realmente en mi radar cuando estaba en la escuela. Realmente no estaba pensando en el procesamiento, estaba pensando estrictamente en los nutrientes en un alimento. Y creo que cada vez más investigaciones están surgiendo sobre el método de procesamiento y cómo impacta nuestra salud. Tengo unas últimas preguntas para ti antes de llegar a ellas. Quiero que la gente se asegure de ver tu contenido porque tus Gracias. redes sociales son realmente poderosas. Dr. Jessica y luego Knurick con Knurick. KK, N-U-R-I-C-K en redes sociales, pero también jessicaknurick.com. También tienes un Substack, donde creo que haces mucho. La gente Sí. puede visitarlo. Dr. Jessica Knurick en Substack también. Y mucha información útil respaldada por la investigación y la ciencia. Siempre estás tratando de encontrar la ciencia detrás de cualquier afirmación por ahí, lo cual creo que es realmente genial. Hablando del impacto que has tenido, ¿cuál crees que sería el mayor cambio que podría ocurrir en la próxima década en nutrición, en alimentos, en el sistema de salud, si pudiéramos lograrlo en la próxima década? Estamos a 10 años en el futuro, 2035, y hay un gran avance que te encantaría ver en los próximos 10 años. ¿Qué sería eso?
¿O qué crees que es posible que podamos crear? Creo que ahora mismo estamos en una oportunidad muy única. Estamos en un momento muy único que presenta una oportunidad donde muchas personas están comenzando a pensar en nuestros sistemas de salud pública y nuestro entorno alimentario. Tenemos este movimiento MAHA que realmente ha sucedido y ha traído atención y luz a algo que no estaba en el radar de la gente antes. Y creo que eso presenta una verdadera oportunidad para ayudar a la gente a entender qué nos ha llevado al lugar en el que estamos. Así que creo que la mayoría de nosotros estamos preocupados por el estado de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida en este país. Estamos preocupados por nuestro entorno alimentario. Queremos ayudar a las personas a estar más saludables. Y creo que ayudar a canalizar esa energía en el lugar correcto para hacer un cambio efectivo es lo que me encantaría ver en la próxima década. Y entonces, ¿cómo se vería eso? Sería entender por qué nuestro entorno alimentario es entender qué políticas. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la política. Y en primer lugar, los intereses corporativos tienen mucho que decir sobre nuestra política en este momento debido a cómo son las leyes de financiamiento de campañas. Entonces, mirando la reforma del financiamiento de campañas, mucha gente dirá, ¿cuál es la primera cosa que harías? Y yo diré que realmente no tiene mucho sentido. ¿Cómo va a mejorar eso la salud? Sí, Y es porque ahora mismo es realmente difícil aprobar políticas de salud pública en este país, porque las políticas de salud pública no tienden a generar dinero para las corporaciones. Y entonces, si tienes muchos intereses corporativos oponiéndose a esas políticas, puede ser difícil. Entonces, creo que si queremos ver un cambio en nuestro sistema alimentario, tendría que empezar con la política. Y así tenemos que mirar nuestra política agrícola. Tenemos que empezar a incentivar sistemas alimentarios locales y dar subvenciones a los agricultores locales para que produzcan alimentos. Y si tienes los medios, me gusta separar esto porque si tienes los medios y la capacidad, tratar de apoyar lo local puede ser algo realmente útil de hacer. Y ayudar, como unirse a un CSA con tu agricultor local en una cuota de carne. Así la gente comparte una vaca o algo así. correcto. Eso es una opción, pero también simplemente invertir desde una perspectiva sistémica, invertir en sistemas alimentarios locales para que podamos empezar a cambiar nuestro entorno alimentario y no depender tanto de estos alimentos preenvasados, ultraprocesados, que tienen que estar en el estante por mucho tiempo. Y podemos empezar a reinventar nuestro sistema alimentario. Creo que eso es algo importante. Y canalizar la energía de las personas para poder lograr ese cambio efectivo, creo que es algo por lo que abogaría durante la próxima década. Eso es hermoso. Jessica, quiero reconocerte por el trabajo que estás haciendo. Has sido bastante constante en los últimos años al ofrecer contenido excelente y respaldarlo con ciencia. Y nuevamente, en un mundo donde tantas personas están confundidas sobre la información de todas las dietas diferentes que podrían seguir, qué alimentos son saludables, cuáles te están envenenando, todas estas cosas diferentes, estás trayendo claridad al caos en este mundo de la salud nutricional. Así que quiero reconocerte por tu investigación, por tu contenido basado en ciencia, y por intentar no asustar a la gente, sino educarla sobre lo que es útil, lo que es dañino y lo que no debe preocuparles. Así que realmente te reconozco por hacer esto constantemente, y espero que continúes haciéndolo. Está ayudando a mucha gente. Gracias. De nada. Esta es una pregunta que hago a todos hacia el final llamada las 3 verdades. Así que imagina que puedes vivir tanto como quieras vivir y logras cumplir todos tus objetivos y tus sueños. Ves cambios en el sistema de salud durante los próximos 50 a 100 años. Pero por alguna razón es tu último día y tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. Todo tu contenido, libros, videos. Todo lo que crees tiene que ir al siguiente lugar cuando te vayas. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones para el mundo. 3 verdades. ¿Cuáles serían esas verdades para ti? Una es construir puentes porque, de nuevo, la gran mayoría de nosotros somos bastante similares en términos de lo que queremos y pensar en quién se beneficia de la división. La segunda sería, cuando piensas en querer crear un sistema y un país que sea el mejor para la mayoría de las personas. Mucho de eso tiene que ver con objetivos de salud pública y asegurarse de que estamos pensando en políticas que ayuden a los más desfavorecidos, porque eso va a ayudar a elevar el sistema para todos nosotros, definitivamente. Cuando piensas en enfermedades crónicas, por ejemplo, tienes que ver quiénes son los más afectados por ellas en este país. Y realmente no tocamos ese tema, pero son abrumadoramente las poblaciones de bajos ingresos y minorías. Y entonces tienes que entender que necesitas diseñar políticas que ayuden a elevar a esas personas para elevarnos a todos. Y luego probablemente la tercera es que no es tan complicado. La forma de optimizar tu salud en términos de nutrición y actividad física, por ejemplo,
y el sueño y la reducción del estrés son bastante aburridos. Si realmente quieres hacer un cambio duradero, enfocándote en esos pilares de la salud y las pocas cosas, en cada uno de esos pilares de la nutrición que van a hacer el mayor impacto, que te van a llevar al 90% del camino. Enfócate en eso en lugar del pequeño 10% y quedarte atrapado por ese 10%. Me encanta. Y Jessica, última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Creo que mi definición de grandeza es construyendo puentes, no barreras. Construyendo puentes entendiendo que, de nuevo, todos somos bastante similares en términos de cómo simplemente te sientas y tienes conversaciones uno a uno todo el tiempo. Incluso con alguien con quien tal vez pienses que estás en total desacuerdo, vas a encontrar muchas cosas con las que estar de acuerdo. Y si pudiéramos centrarnos más en esas cosas, creo que podríamos lograr un impacto duradero. Sí. Eso nos beneficiará a todos en lugar de lo que estamos viendo ahora con la división. Construir puentes. Jessica, muchas gracias por estar aquí. Te aprecio. Gracias Increíble. por invitarme. Nunca puedes salir de casa sin un snack porque sabes que vas a tener hambre cada pocas horas. Son esos picos de glucosa los que lo causan. Así que a medida que implementamos estos trucos, puedes verificar por ti mismo y ver que estos síntomas están mejorando. No tienes que usar un monitor de glucosa, no tienes que controlar tus niveles de glucosa para ver los picos o la ausencia de ellos.